Muy buenas a todos, bienvenidos a Gafas y Ojeras, soy Adi Calpa y aquí estamos preparados para responder a las preguntas del tag del New York Times, el book tag del New York Times, al que me ha nominado Ana Libronauta, de las cuales les recomiendo muchísimo que vayan a su canal porque lleva poco tiempo entre nosotros y está despegando muy rápido, ya tiene más de 500 seguidores y así ustedes pueden decir que estuve allí desde que ella empezó. Vayan porque la verdad que les garantizo que es un canal bastante entretenido, con unos libros de los buenos que hay que leer y no las cositas estas que les pongo yo que son muy cafres. Así que vamos a responder a esas preguntas y espero que les guste las respuestas que propongo. La primera pregunta es el libro que tienes en la mesilla de noche. Bueno. La primera pregunta tiene su miga, porque si ustedes van a mi mesa de noche lo pueden flipar, porque soy de los que va leyendo un poco según el momento que les apetezca y vais acumulando allí libros a tutiplén, cada uno con cierto sentido. Así que he sacado lo que tenía en la mesita de noche ahora mismo y les voy a explicar exactamente por qué, para que entiendan que esta acumulación de libros tiene cierto sentido. De entrada, y sin orden así, tengo el Hellstar Remina de Junji Ito, que es uno de los mangas, porque siempre me gusta tener algún libro de TVOs o de mangas o lo que sea, para entretenerme en medio de las lecturas. Tenemos ese. Por otro lado, hoy empecé a leer La balada de Tom el Negro, que es un libro un poco de terror, un poco de horror cósmico, y que me había recomendado muchísima gente, además aquí en el canal, y aquí lo tengo y lo estoy leyendo, que yo creo que terminaré de leerlo esta misma noche. Después tengo Los Elementales, que lo estoy haciendo en una lectura conjunta con varios youtubers que hay por aquí, con Diego Beaumont, con Osvaldo de Libros de Papel, con Isabel de Todos Mis Libros y con María Icaide, y que nos hemos dedicado un poco a buscar porque es un libro bastante complicado de encontrar, y leyéndolo entre todos, la verdad que está bastante guay, Los Elementales, y es otro de los libros que tenía por ahí. Después me he vuelto un poquito raro porque encontré una edición bastante chula de Charles Baudelaire, de Las Flores del Mal, y me apetecía mucho descubrir a este poeta atormentado, y aquí lo tengo, y ya, la verdad que vale mucho la pena y tiene la fama merecida que tanto le habían dado a este poeta. El libro principal que estoy leyendo ahora mismo y que es uno de esos que me va a costar bastante terminarlo, pues es la segunda parte de la trilogía de la sangre de Carlos Sisig. Esta es Fundación, que yo no sé si ustedes han leído algo de este hombre, pero la verdad que es muy adictivo. Es un libro fantástico que me está gustando mucho. Me gustó mucho la primera y esta segunda está incluso mejor que el primero. Y por último tengo uno de Jaime Alfonso Sandoval, que es Campamento Miedo, porque es un libro que me encanta leer cuando tengo a la niña en casa y nos ponemos juntos a leer este libro, porque todas las novelas de Jaime Alfonso Sandoval son maravillosas y en este caso tengo Campamento Miedo. Así que mi mesita de noche está llena de bastantes cositas, la verdad. La segunda pregunta es el último buen libro que he leído. Pues el último buen libro que he leído, pues tendría que decir It, que lo leí la semana pasada, el mes pasado, y creo que esa es una lectura incontestable que siempre vendría bien para todo esto. Pero me he ido a la cuenta de Goodreads y me he puesto, bueno, por ahí tienen la cuenta de Goodreads por si quieren seguirme, y me he puesto a mirar todas las últimas novelas que he leído. La verdad que hay bastantes que son muy interesantes. Hay una, por ejemplo, que se llama La Casa del Cerebro, que es un libro muy pequeñito, de hecho es un relato largo, que me pareció magnífico y totalmente innovador acerca de casas encantadas, de fantasmas y este tipo de cositas. Además, es un libro muy pequeñito. Pero empecé a irme más atrás para encontrar cuál sería el verdadero gran libro así que he leído, que para mí es incontestable y que no hay ninguna duda acerca de la valía de este libro. Y al final me he quedado con Nuestra parte de noche porque creo que es una novela incontestable en lo que es el género del terror. Creo que es de las mejores novelas que he leído en mucho tiempo. Esta mujer escribe como Los Ángeles y se la recomiendo muchísimo, aunque sé que hay gente que no le gustará esta manera tan enrevesada de escribir, o bueno, enrevesada no, porque la verdad que escribe como Los Ángeles, sino esa novela en la que realmente no está pasando nada cuando está contando un millón de cosas. Para mí Nuestra parte de noche es de las mejores novelas que he leído en los últimos tiempos y no me canso de recomendarla. La tercera pregunta es, si pudieras conocer a un autor o a una autora famosa, ¿quién sería y qué le preguntarías? Este tipo de preguntas ficción siempre son muy interesantes porque te hacen ver un poco a quién te gustaría conocer y a quién no, y lo que les preguntarías en un momento dado. Yo realmente no soy muy mitómano en ese aspecto. Por supuesto que hay millones de escritores que te encantaría pasar un día con ellos para hablar de sus libros, de cómo analiza y sobre todo de sus vidas, tío, porque yo creo que son fascinantes. Y me voy a quedar con dos en concreto. Uno de ellos sería Juan Gómez Jurado, porque lo sigo desde hace muchísimos años en su podcast de Todopoderosos, que se junta con Arturo González Campos y se dedican a hablar
de sus friqueríos varios. Yo lo llevo escuchando ya 4 o 5 años y siempre me ha parecido un tío súper simpático, con un montón de cosas con las que hablar y encima con ese toque friki y de esa cultura literaria y cultura cinematográfica y demás, que yo creo que congeniaría muy bien con él y nos podríamos tener unas charlas inolvidables juntos. La verdad que sería muy guay estar con Juan Gómez Jurado o con Arturo González Campos, aunque estamos hablando aquí de escritores en este aspecto. Y por otro lado, creo que sería fantástico y me encantaría poder abrazar o poder conocer en persona a Xavier M. Sotelo, el escritor de Lobos o de La última casa en la montaña, porque por alguna razón me parece que es una persona muy cercana con sus lectores y algunas experiencias que he tenido relacionadas con él, he contactado con él a través de Instagram, hemos mantenido ciertas conversaciones por privado y demás, y creo que es de las personas más entregadas hacia los lectores que conozco. Eh, no lo sé, me encantaría pasar con él, abrazarle, agradecerle personalmente cómo se ha portado conmigo siempre. Y le preguntaría, pues no lo sé, me pasaría todo el rato hablando con él de cosas ya más personales que de los libros. Si acaso podríamos preguntarle que qué es lo que se necesita para que novelas como las suyas se empiecen a vender aquí en España. Pero como eso no depende de él, sino un poco de los lectores, y los lectores somos un poco los que mandamos en el mercado, pues ¿qué vamos a hacer? La quinta pregunta es, ¿qué libro le podría sorprender a alguien que tuvieras entre tus estanterías? ¿Qué libro sorprendería en mi estantería? Pues creo que ninguno. Yo leo muchísimo terror, ahí donde lo ven, pues es el género que más me gusta. Y tengo una colección de libros bastante importante, pero no es lo único que leo. De hecho, suelo leer cosas bastante sorprendentes, suelo leer mucho acerca de la filosofía, acerca del arte. Tengo libros de histórica, tengo libros prácticamente de casi todo tipo de géneros. Voy a sacar uno que a mí me gustó muchísimo y que es que no sabía sacar alguno de Stephen Zweig, alguno de Rosa Montero. Es decir, leo bastante, a mí siempre me ha gustado la lectura. Pero como quería buscar algún contraste entre las propuestas mías de terror y demás, le voy a sacar un libro que a mí me ha parecido precioso, que me encantó, me gustó muchísimo, y que es el de los enamoramientos de Javier Marías. Es decir, yo creo que es difícil que se me asocie a mí con una lectura como esta, pero creo que la prosa de Javier Marías y la manera que tiene de escribir y esa dulzura a la hora de contar sentimientos creo que me parece fantástica, me entretiene, me divierte y me hace sentir bien, porque yo también leo cositas cookies como esas. Y bueno, eh, sí, es que yo leo prácticamente de todo. No creo que sea sorprendente encontrar algún libro en mi estantería, porque la verdad que tengo prácticamente de todos los géneros. La quinta pregunta es ¿cómo organizas tus estanterías? Y la organización de las estanterías, pues esto sería un poco caos. Me las podría dar aquí yo ahora como de sabio de saber exactamente dónde tengo cada uno de los libros, porque la verdad es que están relativamente organizados. Por ejemplo, todo esto es Stephen King, todo esto serían libros dedicados a la literatura asiática. Tengo una sección dedicada a libros escritos por mujeres, una sección dedicada a libros escritos por autores hispanos, una de autores americanos, una de ciencia ficción. Lo tengo bastante organizado hacia el respecto. Pero me las podría dar aquí de que sé mucho de estos, pero el orden de las estanterías, la colocación y cómo se distribuye, pues lo hace mi pareja Esther, que es la que se encarga de controlar exactamente dónde está cada uno de esos libros. Y de hecho, para hacer estos book tags y este tipo de historias, pues ella no quiere ni que los toque, sino que me dice, deja los libros en la mesa que yo sé exactamente dónde tiene que ir cada uno de ellos. Es fascinante esta mujer, a ver si algún día se anima a salir en este tipo de cosas. Pero no, las estanterías las coloca ella y mejor que sea así. La sexta pregunta es ¿qué libro tienes muchas ganas de leer y ha estado muchísimo tiempo en tu TBR o en tu lista de pendientes y todavía no lo has leído? Un libro pendiente desde hace años en mi estantería y no estaba yo muy claro de cuál de ellos sacar. Pero sí recuerdo de uno que tengo hace muchísimos años, por lo que me costó conseguirlo en su momento, porque hoy en día, tal y como funciona el mercado por internet, se puede conseguir prácticamente cualquier libro. Pero hace muchísimos años no era tan sencillo. Y yo iba a las librerías por aquí y preguntaba por según qué libros y me miraban siempre con una cara un poco extraña porque decían que de dónde sacaba yo esas lecturas tan extrañas, porque al final solo traían libros comerciales y si traían libros de terror pues se dedicaban prácticamente a traernos a Stephen King y a Dean Koontz y a poco más. Así que al final me costó bastante conseguirlo, pero encontré un ejemplar de La casa de hojas de Mark Danilewski, que es uno de esos libros súper bonitos, recomendables y complicados de leer, porque si no lo conocen tiene una distribución de páginas que es
de lo más curiosa porque en cada momento el autor va jugando con el lector, mostrándole diversas maneras de enfocar un libro, porque al final es un libro maldito y que, y que tú vas leyendo este libro y tienes que girarlo, mirarlo dentro de un espejo, hacer un montón de historias para poder leer este libro. Y no he encontrado el momento de leerlo, quizás porque son libros muy pesados de leer, en los que necesitan mucha dedicación y no sé yo si voy a tener tiempo para dedicarle el tiempo que merece un libro como este. Así que lleva muchísimo tiempo en mi estantería pendiente de leerlo y creo que Las casas de hojas de Marta Danilevsky es ese libro que queda perfecto para esta pregunta. La séptima pregunta es, libro que pensabas que te iba a gustar mucho, pero que acabó decepcionándote. Un libro que no cumplió mis expectativas, pues bueno, es este que tengo por aquí. En verdad no es un mal libro, es un libro bastante entretenido, divertido y creo que si lo leyera de nuevo, pues estaría un poco a la altura, pero estamos hablando de expectativas. Y era la primera vez que yo me enfrentaba a Richard Laymon y creo que en aquel momento yo me empezaba a encontrar un libro bastante grotesco, con escenas muy sangrientas y con momentos incómodos a la hora de leerlo. Y sin embargo no fue así, me pareció de hecho una historia bastante suave en muchos aspectos y más una historia de amistad que realmente un libro de terror del que todavía han hablado de que era Richard Laymon, que era un escritor así un poco dedicado al gore, al terror así muy visceral y demás. Y sin embargo este libro pues, me dejó un poco indiferente. Además es el espectáculo del vampiro de Richard Laymon y es un libro bastante complicado de conseguir y nos cuenta un poco la historia de unos niños que quieren acudir a ver un espectáculo, una especie de espectáculo circense donde dicen que hay un vampiro. Y la verdad que te pasas todo el libro esperando que pase algo realmente interesante y al final es como si nos contaran una historia de amistad y nos olvidaran un poco de lo que sería el componente del terror. Que al final cuando llegan a ese momento pues interesante pues sí hay un poquito más de sangre, gore y demás. Pero creo que no cumple las expectativas y fue una ligera decepción. La octava pregunta es un género que sueles evitar o una temática que sueles evitar. Géneros o temáticas que no suelo frecuentar en mis lecturas. Pues aquí yo me voy a decantar por esos libros que son de autoayuda. Ojo, libros, no ensayos. Los ensayos que empiezan a explicarte un poquito cómo evolucionar, cómo madurar a nivel emocional y todo este tipo de cosas, me parecen interesantes, aunque no es algo que suela frecuentar habitualmente, quizás porque no es el momento. Hay periodos en tu vida donde sí necesitas leer este tipo de cosas, pero ahora mismo la verdad que no los necesito. Pero me voy a ir más a esos libros ficcionados donde nos narran una historia de superación y demás. Vamos a hablar de Paulo Coelho con El alquimista. Cuando lo leí en su momento, pues no encontraba ningún tipo de gracia a ese tipo de historias en las que al final pues tenía unos mensajes que no iban del todo conmigo. Y puedo entender su finalidad, pero yo estaba buscando una historia ficcionada y no una cosita de estas de sobres de azúcar, de servilletas. Si acaso, tiraría más para los libros de Justin Gardner, que empleaba un poquito más lo que era la filosofía en sí para producir la maduración de las personas y demás. Eso sí me gustaban. La verdad que leí del mundo de Sofía, pero bueno, el mundo de Sofía es más como un ensayo a nivel de la historia de la filosofía. Pero recuerdo muchos libros de Justin Gardner en los que nos planteaba una situación acerca de si estábamos o no solos en el universo. Y me gustaba mucho esa temática y cómo lo tenían. Pero generalmente ese tipo de temáticas de superación personal y demás no va de todo conmigo, la verdad. Por otro lado, en cuanto a temáticas, eh, ando con mucho cuidado cuando me leo alguna historia en donde hayan niños presentes. Ojo, no las rechazo, pero me cuesta mucho leerlos. Hay un libro en concreto que es maravilloso y que en algún momento dado voy a tener que leerlo, que es el de La carretera de Conan McCarthy, que tengo muchísimas ganas de leer ese libro, pero es que el tema cada vez que lo leo a mí se me viene el mundo encima, porque intento empatizar mucho con los protagonistas y la historia que nos cuentan ahí. A mí, yo soy padre y cuesta muchísimo leer esa historia. He leído el libro de esa temática, lo paso muy mal. El de La chica del lado de Jack Ketchum fue una cosa horrible para leer para mí, por ejemplo. Y lo leo, pero si puedo evitar ese tipo de temáticas con niños, pues la verdad que lo agradezco. La novena y última pregunta es, ¿qué libro planeas leer? Y llegados a esta última pregunta, pues es la pregunta del millón. ¿Qué lecturas tienes programadas o qué tienes por ahí pensado en la cabeza? Eh, yo qué sé, tengo ya, con todo lo que tengo en la estantería de la mesita de noche, pues ya se pueden hacer una idea. Pero programado, por ahí tengo algunas lecturas que llevo mucho tiempo demorándolas y que me apetece
muchísimo. La verdad que las tres son de la editorial Valdemar, dentro de su colección gótica, y que son novelas que no son de relatos, sino unas novelas bastante importantes y llevo mucho tiempo pendiente de leerlas. Y son estas tres que pesan. Tengo muy pendiente leer la del Golem, la de Gustav Meyrink. La verdad que es una historia que me apetece muchísimo y como es pequeñita, probablemente sea la primera que caiga, no lo sé. También hace mucho tiempo que quiero leerme el de Melmoth del Errabundo de Charles Maturin, que creo que voy a conectar muchísimo con esta historia, porque si no me equivoco habla del holandés errante, que es un personajazo que a mí me encanta, y creo que es la novela definitiva de la cumbre del gótico, y joder, es que es bastante gorda, pero bueno, habrá que caer. Y una tercera que tengo muchísima curiosidad por la temática y por cómo está descrita, o cómo está escrita esta historia, es la de los cantos de Maldoror del conde de Lautréamont, y creo que es otra de esas novelas que tengo por ahí programadas para leer en algún momento dado, aunque todavía no me he puesto. A ver si pronto me meto dentro de estos berenjenales. Y poco más, estas han sido mis respuestas a este book tag al que me nominó Ana la Libronauta. Y las nominaciones, como siempre, pues no me gusta nominar a demasiadas personas. Y como creo que es un tag que lleva ya muchísimo tiempo, hace 4 años, por lo que he estado buscando por ahí por la red, voy a nominar a gente que lleve menos tiempo para ver si así les echamos un vistacito, porque creo que pueden hacer unas propuestas bastante interesantes. Así que CC, esta va para ti. Es un book tag bastante interesante que creo que me puede gustar ver tu respuesta. Después de CC, pues nos iremos directamente al librero de Angelique, a ver qué tal. Vamos a ver por dónde vas tú por ahí. Venga, a ver cuáles son tus propuestas. Y las terceras de las nominaciones se las voy a mandar al profe Rafa y Dolencio, a ver por dónde van tus tiros, a ver si te atreves a responder a estas preguntas. Así que CC, Angelique, Rafa, ahí van esas propuestas y vamos a ver qué tal les sale este book tag. Poco más, me voy a despedir ya. Gracias por estar viendo este vídeo. Me despido ya. Soy David Calpa y ya saben, lo de siempre. Aprovechen los comentarios, que ya saben que intento interactuar con todo siempre que pueda, porque me gusta responder los comentarios y generar ese debate tan divertido que tenemos ahí. Denle a me gusta al vídeo para que esto vaya subiendo. Ya no me gusta lo de siempre. Y poco más, que gracias por seguir aquí conmigo, disfrutando de mis vídeos y haciendo esta comunidad un poquito más bonita. Un abrazo a todos y hasta el siguiente vídeo.